Hola, ¿cómo están amigos? Miren qué belleza, qué delicado esto que es una carpetita mini, pero está tejida con hilo de macramé, entonces pequeñita. Podemos de aquí tejerla con un hilo más grueso, queda un poquito más grande. Podemos hacer móviles, podemos hacerlo como posavasos y decoramos nuestro hogar con estas maravillas que yo la hice con color. Miren qué bonita, está un poquito húmeda porque la rocié un poquito con este que yo tengo, este apresto, ¿eh? Que uso siempre. Por lo general son los que, o con agua, también se puede hacer con agua, con los para planchar la ropa, con eso anda perfecto. Así que miren qué bonito. Combinando con colores quedan preciosas. Ponemos varias, podemos hacer carpetas más grandes. Bueno, en este caso usé, miren, nada, no lleva nada de material, es hilo de macramé en color gris y con hojitas en color verde, pero lo podemos hacer en un solo color. Incluso podemos hacerlo con este hilo de algodón finito, bien finito, el rústico, también podría andar en color natural, quedaría muy bonita. O ya hemos hecho trabajos en color natural que hicimos algunos atrapasueños que los invito a que entren y con este hilo de algodón rústico y luego lo pintamos con los colores que a nosotros nos gusta también. Es un trabajo precioso que búsquenlo en nuestro canal que lo van a encontrar, que también podría ser. Así que las carpetitas siempre van para todo, vienen requete bien, y el día de la madre, el día de Navidad, el día de los cumpleaños, el día de todos los días está bueno para hacer estos regalos que la gente los ama. Siempre espera un regalo así tan delicado, tan artesanal, y embellece cualquier rinconcito. Bueno. Es hiper fácil de tejer. Acá que tengo una aguja número 0, pero puede ser una 2, 1,5, 1,75. Podría andar perfecto para este hilo de macramé o algún hilo de estos finitos. Entonces, vamos a empezar. La voy a dejar por ahí a la belleza. Un anillo mágico. Recuerden que siempre tienen que dejar un tramito para luego hacer nudo. Y dentro de este anillo son muy pocos pasos. Dentro de este anillo voy a tejer varetas. Tejo la primera. Yo la levanto con 3 cadenitas. Y luego voy a comenzar a rellenar el anillito con 16 varetas en total. Así que aquí yo me voy a quedar tejiendo las 16 varetas. Una vez que cargamos todos los puntitos, vamos a cerrar este anillo, ajustando bien. Cerramos la hilera con un punto deslizado. Ahí. Luego aquí recuerden que siempre tienen que hacer un nudo para evitar que se abra este nudo corredizo, nudo deslizado. Esperen que tengo que separar esa hilera. Bueno. Ahora, segunda hilera, súper fácil. Levantamos nuevamente vareta y ahora sobre cada una de estas varetas vamos a tejer una vareta y la separamos con 2 cadenitas entre sí. Una y 2 cadenitas y vuelvo a tejer una vareta sobre la que tenemos en la hilera anterior. 2 cadenas y así. Miren qué fácil. 2 cadenas. Y seguimos cubriendo vareta sobre vareta. ¿Ven? Hasta dar toda la vuelta. Últimas 2 cadenitas. Busco la primera vareta y cierro con un punto deslizado. Ahora, en cada vareta vamos a tejer un puntito almendra. Entonces, levanto la primera vareta y en el mismo punto tejo 2 más. Las mantengo en la aguja y aquí tengo las 3. Una vez que tenemos 3, las vamos a cerrar todas juntitas. 4 cadenas de separación. 2, 3, 4. Y vuelvo a tejer el mismo punto sobre cada una de las varetas. Recuerden, 3 varetas, las mantengo en la aguja. Cierro todo junto y cuento 4 cadenitas de separación. Y así vamos a ir repitiendo sobre cada una de estas
16 varetitas. Miren qué fácil y qué trabajo más bonito. Así, como si fuese un rosetón. Me quedo tejiendo. Listo, aquí estoy en el último arquito. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahora en cada uno de estos arcos, miren cómo vamos a tejer. Voy a tejer. Salto directamente aquí. Tejo 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Voy a saltar la mota y en este arco voy a tejer de esta manera. 1, 2, 2 cadenitas y tejo 2 puntos bajos, todo en el mismo arco. Estoy preparando este otro arquito para la próxima hilera, que es donde vamos a sostener las hojitas. Entonces, uno va a ir con 4 puntos bajos corridos y el otro va a ir con 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Saltamos la mota y ahora me tocaría tejer 4 puntos bajos. Eso va a ser todo el trabajo para esta hilera. 4 puntos bajos, salto y aquí tejo 2 cadenas y 2 puntos bajos. Fácil, hiper fácil. En uno hacemos con arquito, en otro sin arquito. Así hasta dar toda la vuelta. Acá yo podría seguir con el mismo color y tejo las hojitas todas con el mismo color de fondo. Pero como a mí me gusta mezclar colores y esta carpetita se presta, acá simplemente nudo deslizado y escondemos esta hebra, luego la enhebramos en una agujita y la escondemos por aquí atrás. Entonces ahora vamos a trabajar con un color cualquiera. Voy a usar este naranja que es muy bonito. Y vamos a hacer las hojitas. Miren qué belleza. Realmente muy, muy bonito. Me voy a ir lejos de este nudito, así no me molesta. Y voy a empezar por aquí. Bien. En el espacio de la mota voy a tejer unas varetas. Pero nos vamos a venir con unas cadenitas y vamos a ir mezclando un movimiento con unos puntos, vareta y cadena, y en el otro, donde está el arquito, hacemos 3 hojitas. Y así vamos a ir intercalando. Entonces, voy a empezar en esta mota donde vienen todos los puntitos corridos, los puntos bajos corridos. Entonces comienzo aquí. Puede ser en cualquier lado, pero es como para ordenarnos y elegir un espacio. Dejo una hebra acá que me permita luego hacer un buen nudito y esconderla. Y levanto primero una cadena de ajuste, levanto 3 cadenitas que va a ser una vareta, 2 cadenitas que es una especie de puente que vamos a bajar. Entonces cuento 2 puntos bajos, en el tercero tejo un punto bajo, ahí 2 cadenas y la vareta sobre la mota. Bueno, este es el espacio que vamos a hacer con 2 arquitos. Y en el que viene vamos a hacer las hojitas. Entonces, les comento porque vamos a ir haciendo uno de arcos, uno de hojas, uno de arcos, uno de hojas, así hasta dar toda la vuelta. Ahora tejí la vareta, tejo 2 cadenitas para bajar hasta el arco donde nos va a sostener las hojitas, tejo un punto bajo. 4 cadenas. 2, 3, 4. Sobre estas 3 cadenas vamos a tejer la hojita. Entonces, esta última cadena es para elevar el punto. Entonces, en este tejo un punto bajo. En el que sigue, tejo una vareta. Y vuelvo a tejer en el último un punto bajo. Esta es una hojita. Re mini. Voy al arco de base, punto bajo. Miren el tamaño de esta hojita. Un chiste. Divina, dulce, a más no poder. 4 cadenas. Y regreso de la misma forma. Un punto bajo. Busco la segunda cadena. Tejo la vareta. Miren que ahí.
y un punto bajo. Son 3 hojitas por cada arquito. Llego al arco de base, un punto bajo. Siempre vamos a tejer un punto bajo cuando terminamos la hojita. Ahí van 2, nos faltaría una más. 1, 2, 3, 4 y repito, tejo un punto bajo, una vareta y un punto bajo. Voy al arco de base, punto bajo. Listo. Hice el grupito de 3 y también hice los arcos. Ahora, 2 cadenitas y tejo la vareta sobre la mota. Este huequito que me quedó ahí, tejo la vareta y ahora repito este movimiento, los 2 arquitos. 2 cadenas, salto 2 puntos. Recuerden que teníamos 4. Bueno, salto 2, tejo un punto bajo, 2 cadenas y la vareta. ¿Ven? Miren cómo les tiene que quedar. Divino. Ahora me tocaría trabajar las hojitas en este arco. Y es repetir. 2 cadenas, voy al arco y comienzo a hacer las hojitas. Eso es todo. Me quedo dando toda la vuelta. Ahí está, di toda la vueltita. Tenemos todas las hojitas arrugadas. Así van a quedar, pero bueno, ahora lo vamos a humedecer. Miren, acá tengo la plaquita. Vamos a correr esta mini plaquita que tengo, que es un chiche para estas cosas. Humedecemos con lo que tengan. Puede ser agua, Presto. Si a ustedes les gusta que queden muy duritas, bueno, van a tener que hacer con alguna especie de almidón. Y con el filercito, porque lo voy a mostrar porque hace poquito me siguen preguntando cómo hacemos. Bueno, me preguntan muchas veces cómo hago mis tejidos todos, prácticamente casi todos los hago así, miren. Los humedezco y utilizo 155.000 alfilercitos y le vamos dando la formita que nos pide cada uno de los motivos. O bueno, estas son una especie de hojitas, entonces así. Primero los pincho, mazo, ahí voy acompañando. Una vez que está todo pinchadito, recién ahí acomodo, obviamente que si es redondito le vamos a dar la forma redondita. No quiero cruzar las manos, pero bueno, mis manos que estos días no saben, empezó acá el calorcito en Bariloche, les cuento. Entonces acá cuando sale el sol todo el mundo corre porque tenemos muy poco tiempo de sol, entonces hay que aprovechar. Estuve con mi jardín, mis plantitas, yo aprovecho, saben que amo las plantas, así que bueno, estuve corriendo, por eso digo mis manos. Bueno, miren, así, lo vamos estirando. Una vez que ya más o menos vemos que tiene una formita, acomodamos y hay que acomodar como para terminar de desmarcar esa forma que tienen, ¿ven? Y si es necesario, bueno, un toque más, ahí humedecemos, esto se seca rapidísimo y después sacan los alfilercitos y les queda, este estaba húmedo, no lo tendría que haber dejado un poquito más y les queda bien extendido. Otras personas utilizan la plancha con vapor también para acomodar cada uno de los puntos y cada carpetita o cada trabajo. Es cuestión de gustos. A mí me gusta usar mi placa, esta es mini, tengo una de 1 metro por 1 metro, que para los trabajos más grandes, pero la verdad que vale la pena, es una base de tergopol forrada. Entren al canal, también tenemos cómo hicimos esta placa, un paso a paso, así que para el que le guste, si lo quiere adoptar, como para extender nuestros trabajitos, está fantástico. Así que los invito, como siempre, yo los invito con mucho cariño. Entren, busquen, que va algo bonito, seguro que van a encontrar. Y todo está para compartir. Muchísimas gracias, espero que les gusten estas mini. Les dejo un beso enorme. Muchas gracias. Nos vemos en otro tuto.